Vale, más cositas. Cuéntame, ¿tenéis algún tipo de premio nacional, internacional en alguno de vuestros proyectos o de la labor que habéis hecho como empresa o algo? ¿Tenéis alguna distinción? Pues bueno, aquí es esta labor de la parte de los premios es algo que se impulsa desde esas subsidiarias, ¿no? Pero bueno, recuerdo que nos dieron el premio en la feria de Interiotel, nos dieron el premio de interiorismo gracias al eWalk Display, que es un producto que para realizar la apertura de las habitaciones con tarjeta NFC o Bluetooth, y es un producto que no va en la puerta, sino que va en la pared. Por esto es lo de eWAC, es In-Wall Access Controller. Display porque tiene un display donde se ve el número de la habitación. Entonces reducíamos considerablemente los elementos que hay fuera de la habitación, que tiene el número y luego el tocho este que hay en las habitaciones de hotel para hacer la lectura en las puertas, y se reduce la instalación y el cableado. Y ahí nos dieron un premio de interiorismo. En 2020 también nos dieron el premio Vivienda del grupo Cecina y Metros Cuadrados. También en 2021, que estábamos todavía con mascarillas, recuerdo en una entrega de premios en Four Seasons en Madrid, del Advanced Architecture Awards, por un proyecto que hicimos en Claudio Coello de 13 viviendas de lujo. O sea que sí que, pero por ejemplo estos proyectos han sido impulsados desde CENI España, este último que te cuento. Entonces son la presentación o Sí, que candidaturas esa para... presentación o esa candidatura no ha sido impulsada de vosotros, sino a lo mejor desde el propio integrador o de la propia constructora, desde el propio Claro, sí, empresa que haya querido presentar ese proyecto, pero es un proyecto que lleva íntegramente que productos lleva CENI. productos CENI. Sí. Ajá. Así que bueno, algunos premios tenemos, sí. También nos Oye, dieron el del premio PYME del año, lo dieron hace 3 años, creo. Alguna cosita. Hola, ¿qué tal, Icarix Followers? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos en un tutorial más de la saga de tutoriales del fabricante Zenio, y en esta ocasión tenemos un nuevo dispositivo para realizar el tutorial, este testeo que estamos haciendo en esta saga de tutoriales con el fabricante Zenio. Y deciros que en esta ocasión ha sido mi compañero Juan Carlos el que va a desarrollar este tutorial, el que ha visto en detalle este dispositivo y nos va a contar todas las bondades que tiene este gran dispositivo. En primer lugar, si te parece bien, bueno, Carlos, bienvenido. Muy buenas, ¿Cómo va todo? Lo de siempre, ¿no? Es algo de lo de ya hay siempre. Ya confianza. hay confianza. Bueno, en primer lugar, si te parece bien, lo que podemos hacer es el unboxing para ver todo lo que viene dentro del dispositivo. Yo voy abriéndolo, voy curioseándolo, voy sacándolo todo lo que tiene, lo que lleva dentro. Si ves algo que me tengas que parar, yo voy a ver, tú te has preparado el tutorial, pero yo no he visto nada, yo no he testeado nada, no he visto nada del dispositivo. Voy a curiosearlo como si lo viese por primera vez. Si tú tienes que pararme en algo, me dices, pues mira, esto tal, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, deciros que es un embalaje normal, a diferencia de otros embalajes que hemos visto con Zenio. Recordad de los tutoriales anteriores, Zenio diferencia el embalaje de los dispositivos que necesitan cierta protección, como pantallas táctiles, detectores de movimiento, botoneras y este tipo de cosas, a diferencia de los actuadores, es decir, los dispositivos de carleting, que tienen un embalaje un poco más sencillito, un cartón diferente, no protege tanto porque tampoco hay tanto que proteger, es diferente de una pantalla táctil, un detector de movimiento, ese tipo de cosas. Así que, bueno, es un embalaje normal, como siempre, en la estética de Zenio, embalaje blanco con los dos puntitos del logo de Zenio, es decir, que un dispositivo de este tipo colocado en una estantería, sabes que es dispositivo Zenio, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a abrirlo. Bueno, en primer lugar vamos a decir qué dispositivo es, ¿no? Porque bueno, me he enrollado, pero bueno, me he enrollado porque vengo con muchas ganas. Me acabo de incorporar de las vacaciones y venimos con muchas ganas después del verano para comernos, vamos, todos los tutoriales que vengan, que haya que hacer del fabricante Zenio. Bueno, esto es un dispositivo... Es un actuador, el Minibox en su versión 0,10 voltios. En este caso el formato que tenemos es el X3, porque tenemos
tres versiones, el X3, el X2 y el X1. Ajá. Y ahora conforme vaya haciendo el unboxing, pues vamos viendo las características que tiene y las diferencias que hay entre las otras versiones. Vale, oye, una cosa también que tengáis en cuenta, chicos, es que me encuentro que en la parte frontal de lo que es la caja tenemos el código BIDI para acceder directamente a la información. Es decir, con el escáner del teléfono accederemos directamente al PDF con la ficha técnica del dispositivo. Bueno, vamos a abrirlo porque tengo curiosidad de ver el dispositivo. Lo primero que me encuentro es la ficha técnica, ¿de acuerdo? Nuestra ficha técnica enrollada como un perfecto panfleto, como es lo que llevan las medicinas, el prospecto, ¿de acuerdo? Luego también tenemos, oye, me está rompiendo el guión, me está rompiendo el guión porque yo esto lo saco poco a poco. Es que no me había dado cuenta que estaba aquí. Ah, no te has dado cuenta. Vamos, que tampoco es el dispositivo, la ficha donde te habla de la versión y todo eso. Bueno, vamos a empezar paso por paso. En primer lugar, tenemos lo que es la ficha técnica. ¿Qué piensas o qué tienes que destacar de la ficha técnica del dispositivo? Hombre, el hacer mención ahora de la ficha técnica, prefiero ir hablando de todas las bondades y todas las características que tiene el producto, porque al fin de cuentas no lo hemos dicho, ya hago una introducción, y es que este dispositivo ha sido, digamos, la orientación que tiene o solución, lo que se pretende buscar en soluciones, es el control sobre todo de fan coil, cuando queremos controlar el tema de válvulas y velocidades de 0 a 10 voltios. Okay. Pero tiene una serie de características que realmente lo hace muy interesante cuando empecemos a verlo en profundidad. Porque me ha sorprendido, porque me ha resuelto dudas, no dudas, sino soluciones que he hecho en el pasado en proyectos que si yo hubiera visto este producto que pueda hacerlas, pues ya ve lo que me hubiera ahorrado, sobre todo tiempo y sobre todo funciones lógicas que tienes que hacer que directamente vienen integradas en el dispositivo y las hace... Eso es lo que suele pasar cuando siempre estás acostumbrado en seleccionar un dispositivo que sabes que hace siempre lo mismo y no te da por curiosear más opciones de las que tiene. Entonces, eso es lo que realmente le da valor a un dispositivo. Cuando vayáis a seleccionar dispositivos, de los que cuando vayáis a diseñar un proyecto, vayáis a hacer una prescripción, tener en cuenta de que hay dispositivos que disponen en su base de datos más potencia, es decir, podemos hacer más cosas con un dispositivo que con otro. Eso le da valor al dispositivo. Muchas veces pensamos que solamente es el precio, solamente el brand, la marca y ese tipo de cosas. Pues no. Conociendo el dispositivo en profundidad, con un solo dispositivo se pueden hacer muchas cosas y se pueden ahorrar varios dispositivos en un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Incluso desde el punto de vista de seguridad, que ahora trataremos, porque es un gran desconocido, sobre todo a la hora de seleccionar el producto, te va a dar ciertas soluciones o ciertas características que te va a decir, ostras, pues me parece algo más interesante. No las conocía. O no las conocía, sobre todo a efectos de diseño que ya haré mención a ella un poquito más adelante. Vale, bueno, voy mencionando como las principales en los prospectos, en los folletos, de los prospectos o ficha técnica de Zenio. A lo primero de todo, lo primero que nos indica Zenio son las características principales del producto. Digamos, pero ahí adelanto yo, perdona que te corte, es un resumido, porque hace muchas más cosas, ¿no? Es que ya de primero, la primera opción ya es que viene corta. Ah, ya viene corta. A ver, la primera opción dice 3 conexiones configurables como salida 0,10 voltios, entrada 0,10 voltios y entrada 420 miliamperios. Ella está corta. ¿Ya se ha quedado corta? Madre mía, madre mía. Vale, luego dice salidas, entrada aislada galvánicamente del Buscan X, salidas, entradas unidas galvánicamente entre sí, control manual en la salida 0,10 voltios, un módulo de fan coil, 3 termostatos, 10 funciones lógicas. Recordad que para saber parametrizar las funciones lógicas es el mismo PDF que es decir, Zenio en su página web dispone de un PDF donde nos enseña a configurar las puertas lógicas. Es el mismo PDF para todos los dispositivos Zenio. Bueno, pues dispone de 10 funciones lógicas, salvado de datos completo en caso de fallo de Buscan X, BCU integrada para dispositivo o topología 256, es decir, ya viene con la nueva topología. Dimensiones 67 x 90 x 36, 2 unidades de carril es tan grande como un magneto térmico, ¿de acuerdo? Montaje en carril de 2 polos, ¿de acuerdo? Y otra cosa que me gusta a mí mucho mencionar es el consumo.
Me dice que el consumo es de 18,5 miliamperios a 29 voltios y a 24 voltios 25 miliamperios. Tiene sentido porque cuando veamos las características que tiene el producto, Sí. realmente hay determinados campos de aplicación que necesita Potencia para poder... un poquito. Claro, ¿vale? claro. Entonces, por eso la tiene un poquito recoge- más. Correcto. Vale, temperatura de trabajo entre 0 y 55 grados centígrados. Temperatura de almacenamiento entre menos 20 y 55. Humedad entre 5 y 95%. Es IP20. 80 gramos de peso. Pues no sé, ¿qué más? Cosas así. Luego viene pues las distintas diagramas de conexión en función de que si vamos a colocar pues o una electroválvula o un ventilador. o digamos recoger una señal determinada de algún tipo de dispositivo, ¿vale? Ok. Algún sensor, algo de instrumentación, que ahora lo veremos en detalle. Vale. Poco más, ¿no, Carlos? ¿O hay algo más que A ver, destacar de la ficha realmente técnica? cuando alguien coge este producto, como he dicho, Ya me la has sacado. Ya me la has sacado. bueno, Yo ya quiero lo he dejarlo sacado. para el final. Ya me la has sacado. Bueno, no, para el final no podemos sacarlo porque por- si no se hace esto eterno. Entonces, realmente, bueno, en primer lugar, como he dicho, es un actuador que sobre todo se ha diseñado para el control de fan coil cuando queremos controlar lo que son válvulas y velocidades de 0 a 10 voltios, ¿vale? No podemos confundirlo con las otras versiones que tiene Zenio, por ejemplo los Maxim Box en el caso de que vayamos a controlar fan coil de 2 tubos, 4 tubos, todo a salida a relé, tanto válvula como ventilación con salida a relé. Luego tienen los otros Maxim Box FC, que es para, en el caso de que las válvulas sean, por ejemplo, a 0,10 voltios y la velocidad de a relé. O incluso el Minibox, el antiguo Minibox 40, que era el tema para controlarle fan coil de 2 tubos. Esto solamente es para señales analógicas, ¿vale? En el caso de que nuestra solución sea señales analógicas, nos va a dar todo ese potencial. Pero luego veremos los módulos de fan coil que nos permitiría también controlar hasta relés, en el caso de que tengamos algún actuador que nos permita hacer la función de fan coil para controlar, por ejemplo, las velocidades a relé, también nos lo va a permitir, como vamos a ver ahora en la base de datos. Sí, pero te digo una cosa, a vos de pronto, a mí lo que me mola de este dispositivo es que te puedo colocarle, por ejemplo, 3 ondas de temperatura, ¿vale? 3 ondas 420, por ejemplo. 420 miliamperios. Sí. Sí. Pero ahora vamos a ver, nos estamos Vale, no, adelantando mucho. te digo por qué, porque perfectamente si me voy de fiesta con los colegas puedo ponerle una sonda de temperatura a la barbacoa, otra a la nevera donde tengo la cerveza fresquita y otra a la temperatura ambiente y controlarlo y saber si la cerveza la tengo fresquita, si la chuletita de la barbacoa está en su punto y si estoy fresquito en temperatura ambiente, no sé, por decirlo antes. Se podría hacer. Se podría hacer, una locura, pero se podría hacer. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a hablar un poquito, en resumen, de las características que tiene el producto, independientemente de lo que hemos visto aquí en la ficha técnica, pero vamos a introducirnos un poquito qué podemos llegar a hacer a la hora de poder seleccionar este producto. Como he dicho antes, el Minibox de 210 voltios tiene 3 versiones. Tiene 3 versiones que no es que pierda funcionalidades, sino que lo único que pierde son canales. Cuando hablo de canales, no estoy hablando de entrada o salida, porque el canal lo podemos configurar o bien como salida o bien como entrada. En el caso de que quiera controlar un fan coil de 0 a 10 voltios, por ejemplo, sus válvulas, pues lo tengo que configurar como salida. Pero si lo que quiero es rescatar una señal analógica de las características que vamos a ver a continuación, lo configuro como entrada. El X1, ¿vale? Que su versión X1 solamente tiene un canal, estaría más limitado en funcionalidad que el X3, solamente porque tiene menos canales. ¿Las salidas tienen que configurarse todas como salida o todas como entrada? No, las podemos configurar como queramos. Por ejemplo, dos las vamos a utilizar para un control de fan coil donde tenemos las válvulas y las velocidades a 0 y 10 voltios y el canal 3 pues para recibir una señal que nosotros queramos de cualquier tipo de sonda o lo que sea, lo podemos configurar como entrada. ¿Vale? Cosa que siempre me gusta hacer mención y en muchas ocasiones en las instalaciones no se tienen en cuenta. Y aquí hace mención en la hoja técnica, aparece como viene muy bien reflejado, y es que de nuestro equipo al lo que vayamos a controlar o a recibir esa señal, la distancia máxima que podemos tener son 30 metros. ¿Vale? Ojo, pero un momento, 30 metros siempre y cuando usemos para recepcionar señal todo nada. O seleccionar, no, todo nada, no, esto no es todo nada, esto es una señal analógica. Ah, vale. Señal analógica, aquí Vale. esto no es una señal digital, Ok. señal analógica, que ahora veremos el tipo de señal, Vale. ¿vale? Dependiendo de si lo configuramos como entrada o salida, va a tener distintos tipos de señales analógicas, ¿vale? Ok. Como digo,
independientemente de que lo configuremos como entrada o salida, desde este equipo hasta lo que vayamos a controlar o a recibir información, en esa señal analógica no podemos superar los 30 metros. Ok. Con una sección de cable de 2,5 milímetros. Pero da 2,5 milímetros porque no nos cabe en la bolsa. Vamos, que no lo he probado con la puntera hueca. Tú sabes que esa prueba para mí es esencial. 2,5 entra perfectamente, puntera hueca, y no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Luego en el frontal, pues bueno, tenemos los canales de forzado. En este caso, como son de 3 canales, pues bueno, podríamos forzar los canales. Perdona que te corte, es que eso que acabas de decir ahora mismo, hay gente que dirá, bueno, ¿y por qué la 2 por Pro a la punta? Es que no sabéis, que os lo voy a contar, esto lo hemos dicho en otros tutoriales, tenemos una experiencia de una vez que tuvimos una movida en una instalación que nos llamaron a alta hora de la noche, tuvimos que ir desde Córdoba al puerto Santa María y tuvimos que hacer una reparación de algo que estaba ya allí montado y tal. Y hicimos el cableado con, porque era para 16 amperios, utilizamos cableado de 2,5 con puntera de 2,5 y nos dimos cuenta que los actuadores que estaban allí puestos del fabricante que era, pues no entraban las punteras dentro de lo que es el actuador. Es decir, un actuador que decía que era para 16 amperios no era capaz de soportar cable de 2,5. Entonces nos dejó la cabeza loca y nos costó la misma vida salir del paso de ese proyecto, de esa reparación. Por eso, aunque venga en la ficha técnica, yo lo pruebo. Lo probamos porque después de esa experiencia, aquí se prueba todo. Como digo, los canales de forzado para encender, apagar, en el caso de que lo estemos utilizando como salida, su botón de programación, todo con sus LED de señalización, que dependiendo de la actuación que vaya estando haciendo, por ejemplo, si está apagado el LED de señalización estaría apagado, si estuviera encendido estaría encendido, o haciendo una maniobra estaría a lo mejor parpadeando. Luego la conexión bus, no necesita alimentación adicional, no necesita ni fuente de 24 voltios, ni nada por el estilo. Y una cosa que ha hecho mención ahí, que para mí es muy importante, es que nos está especificando de que el bus de los canales existe separación galvánica. Entonces, en caso de que tengamos un problema en algunas de las zonas, una perturbación o algo se queda ahí. No se va a ver afectada. Pero sí es importante saber que esa separación galvánica no existe entre los canales, entre sí. Entonces, si vamos a tener distintas ondas donde una de ellas a lo mejor puede causar algún tipo de problema, sepamos que puede causar algún tipo de perturbación en la demás instrumentación que estemos haciendo. Entonces, como información viene genial, porque sabemos que tenemos nuestra separación galvánica de lo que es el tema del bus, y a tener en cuenta de que en caso de que estemos usando instrumentación delicada, que sepamos que este tipo de detalle. En el caso de que no queramos que se vea afectado el sistema, pues utilizar las versiones X1, que solamente es para un canal. Perfecto, ¿vale? Perfecto. Vale, más cosas, te digo, es que te ha adelantado y me has cambiado el show business. Es decir, tenemos también nuestra ficha del típico información sobre atención dispositivo suministrado, tiene un programa de aplicación que, como hemos visto en otros tutoriales, reduce el tiempo de programación entre 4 y 15 minutos. Y luego también, por último, tenemos nuestro número de serie, nuestro código con el cual también habéis visto que se puede programar el dispositivo sin poder tener que pulsar el botón de programación. Aquellos que hayan visto este único tutorial de Zenio, deciros que tenemos una lista de reproducción donde en uno de nuestros tutoriales sobre Zenio explicamos cómo instalar esa apps en ETS para poder programar los dispositivos de Zenio sin pulsar el botón de programación, ¿de acuerdo? Así que aquel que se lo haya perdido o no lo haya visto, que mire los tutoriales anteriores. Ahora sí, ya he terminado con los papeles. Bueno, continuamos. Dependiendo de si lo configuramos como entrada o como salida, como he dicho, todo como entrada, todo como salida o de forma independiente, pues voy a empezar por el más rápido, que en el caso de que lo configuremos como salida, el tipo de señal analógica que vamos a poder, digamos, regular en cierta manera esa velocidad, ese control de fan coil para el tema de la ventilación o cualquier carga regulable que permita este tipo de regulación de 0 a 10 voltios, perdón, ese tipo de regulación solamente la podemos hacer de 0 a 10 voltios, no hay posible otro tipo de regulación, ¿vale? Solamente 0 a 10 voltios en caso de que lo estemos configurando como salida. En el caso de que lo estemos configurando como entrada, se nos abre un abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque lo podemos configurar mediante el tipo de señal analógica, sea de voltaje o de corriente. En caso que seleccionemos como voltaje, pues tenemos que saber que el tipo de regulación que podemos tener es de 0,1 voltios, 0,10 voltios o 1,10 voltios.
En caso de que sea de corriente, 0,20 miliamperios o 4,20 miliamperios. El 0,20 miliamperios, bueno, no nos gusta mucho utilizarla, nos gusta más el 4,20 miliamperios porque en caso de que se te corte el cable, sabemos que si pones 0,20 miliamperios no te enteras, porque 0 miliamperios es 0 miliamperios. En el caso de que tengas 4 miliamperios y te llega 0 miliamperios, pues, hay que pasar algo. Y trae un módulo de seguridad que te detecte ese tipo de fallo. De fallo. Entonces ahora lo veremos más adelante, que en el caso de que lo utilicemos como entrada, aunque he dicho que está destinado para Fancoin, pero el tema de entrada es una pasada. Cuando lo veáis ahora el tema, a mí me ha gustado. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Elige el tipo de datos que puedes llegar a manejar de trabajo y todo lo que tú quieras hacer ya viene implementado y... ¿Te ha gustado como para recomendarlo para regalo de boda? No, hombre, para regalo de boda a lo mejor no. En vez de dar esos regalos como mecheros y tonterías, Sí, pero tenéis que regalar regalo, cosas de estas. Para regalo de boda el X1, le quítalo en exceso, ¿no? Ah, vale. Importante, el tipo de entrada, más que nada porque puede surgir la duda, sobre todo los que a lo mejor están mucho metidos en el tema de automatización, el tipo de entrada que vamos a tener es una entrada pasiva. ¿Eso qué quiere decir? Que el dispositivo que nos va a enviar la señal, en este caso la sonda o la instrumentación que tengamos, requiere su fuente o su alimentación, porque nuestro equipo no va a dar alimentación a lo que es el sensor, ¿vale? Por eso es una entrada pasiva. Puede surgir la duda, pero bueno, podemos poner una fuente en paralelo. Vamos a darle vuelta. Yo lo que siempre digo, paso 1. No está preparado no está destinado para eso, pero se podría hacer. En caso de que vayamos a inventar, siempre hay un repositorio, por lo menos de consultas que se han hecho a Cenio. En caso de que queramos inventar, siempre, antes de que hagamos la prueba aquí, se manda una consulta a Cenio, oye, que pretendo hacer esto, que quiero poner una fuente en paralelo y no sé qué, no sé cuál. Perfecto, se podría hacer, pero siempre consultarlo, ¿vale? En el caso de que vayamos a utilizar algo que no esté destinado a esto, siempre y cuando, si digo que, por ejemplo, la opción de la fuente en paralelo, siempre y cuando cumplamos con las características técnicas del dispositivo no se superen, por ejemplo, una tensión mayor de 0 a 10 voltios y una corriente máxima de 420 miliamperios, en este caso no deberíamos tener ningún tipo de problema, y siempre y cuando la instrumentación lo permita. Pero en caso de que vayamos a inventar, vamos a hacer la consulta antes, es que hay, si no... Hay mucho friki por ahí que inventa, rompe el aparato y después dice, lo paso por garantía porque venía roto. No te recomiendo que lo hagas porque esta gente son fabricantes, saben lo que hacen y se van a dar cuenta, así que no te lo recomiendo. Oye, una de las cosas que me gusta mucho de Cenio, aunque tú vas a decir, qué tontería lo que tal, pero yo es que eso lo miro mucho, es la estética. La estética, es decir, si te fijas en el producto, las esquinas del plástico están redondeadas. Sí, pero bueno, de todas formas, son cosas, son detalles que, a diferencia del resto, ostras, te hace cierta distinción. Yo se lo miro mucho, de verdad. Yo se lo miro mucho. Cuando ves este tipo de producto, sabes que es Cenio. Es decir, no tienes que ver... Pero igual que te gusta, cuando compras un teléfono móvil, no me voy a ir a un teléfono móvil de gama 300 y pico euros, 400 euros, los fabricantes de teléfonos móviles, ya el embalaje y todo lo hacen como un tipo iPad, que la caja es dura, que lo abre, que tiene el protector, que tal, es como si fuera una experiencia, ¿no? Entonces, no todos los fabricantes se preocupan por eso en un dispositivo que a lo mejor te cuesta 100, 200, 300, 400. Ostras, un dispositivo que vale 200, 300, lo que valga ya de por sí, pues tiene que tener cierto nivel de estética, cierto nivel de que cuando pulses un botón veas que está duro, que, ¿sabes lo que quiero decir? Que no sea un LED cualquiera, que sea un LED currado, que, no sé, ese tipo de cosas yo realmente lo valoro cuando pago 150 euros y lo miro, realmente lo miro y veo quién mima o no mima el producto. Entonces, en eso sí es cierto que siempre digo que esta gente son unos fenómenos en esto. Vale, más cosas. Pues lo que faltaría ver la base de datos para ver todas las funcionalidades de DTS. Pues te tengo que contar una cosa con el tema de la base de datos. El tema de la base de datos es que te lo tienes que currar. Porque tenemos ahí a Noel lo va a mirar todo. Noel, como sabes, es el técnico de soporte y como te dejes un parámetro de la base de datos en mirar, te va a decir, es que es la más importante de todas, te has dejado la más importante sin explicar. Bueno, de todas formas, te vamos a poner nota, Entonces el problema es que necesitamos 6 horas de vídeo. 6 horas de vídeo para ver. Porque es que a más chicos, conforme más grande es el producto, parece que tiene menos cosas, pero contra más chico parece que
Pero bueno, que dentro de lo que cabe, vaya a ver, sobre todo el tema de funciones lógicas que lleva también integrado. ¿Te ha gustado? Está bastante bien. Está muy logrado. Está muy logrado. Vale. No voy a decir que es un módulo lógico. Bueno, pero te ha sorprendido, ¿no? Es algo que dices, mira, pues no lo conocía en profundidad y ahora que me he dado el curro de verlo en detalle, pues puedo enseñar cosas que a lo mejor la gente da de por sí, que veo en la caja dispositivos 0 diavoltios y piensa que es para eso solamente. De hecho, me ha dado ganas, cuando he visto el producto, cuando he metido la base de datos, me hubiera gustado más ver la reacción. ¿La reacción? La reacción, porque conforme va viendo los parámetros va diciendo, que puedo hacer esto, que puedo hacer lo otro. A ver, te grabó la cara. Como la primera vez que ves, como los que ven los primeros videoclips. Sí, igual la sí, o las películas, que va a salir el estreno de Star Wars. La verdad y la es gente la cara que pone. que me hubiera gustado porque dice, es verdad que... Oye, pues te digo una cosa, eso lo podemos dejar ahí como idea para cuando algún fabricante quiera sacar una novedad muy novedosa, muy tal, que haga a lo mejor una presentación por internet y que pueda grabar la reacción de la gente. Porque si realmente algo interesante que digas, ostras, que me está arreglando esto la vida de los problemas que tengo en las instalaciones, pues realmente puede ser interesante. Eso mola y además es tendencia, está de moda. Bueno, chicos, vamos a pasar a la parte de DTS que va a explicarnos Carlos en detalle todas las bondades de este dispositivo con parámetros de DTS. Así que nada, vamos a verlo. Bueno chicos, pues estamos aquí de nuevo, vamos a ver en detalle todas las características y bondades de este dispositivo a efectos de su base de datos. Yo te voy mirando punto por punto, que no te dejen ninguna atrás, porque te digo que si no, Noel empieza a calentarme el tarro diciendo, te has dejado el más importante. Y después mira la curiosidad y digo yo para mí mismo, ¿será el más importante realmente? Espero que no lo dejemos ninguno. No lo dejamos ninguno. Vamos. De hecho, si eso nos imprimimos el manual, son 700 folios, lo dejamos aquí y lo vamos leyendo. No, pero bueno, de todas formas, lo vamos a ver porque está bastante sencillito, sobre todo porque los que estamos acostumbrados a trabajar, vamos a ver todas las alternativas y soluciones que vemos. Tampoco vamos a entrar en detalle al 100%, pero bueno, si me encuentro un termostato, que tengamos un termostato. Claro. Vemos las funciones. Exacto. Y no vamos a ponernos, ¿vale? Exacto. Oye, una cosa, ¿has comprobado que en la página web está toda la información, están fichas técnicas, tal, lo tenemos todo, ¿no? Todo. Vale, perfecto. Creo. No, hombre, debe de estar. ¿Tú ves? Otro mes que no cobra. Bueno, otro mes que no cobra. Bueno, métete. Aquí. A ver, está ahí. A ver, perfecto. Déjame que lo repase. Porque yo no me fío de nadie. Vamos a ver. Aquí está. Programa de aplicación, documentación técnica, ficha técnica, manual específico donde tenemos los manuales seguramente del fancoil, salida analógica, los termostatos, las funciones lógicas, tenemos la herramienta del archivo en CAD, tenemos las imágenes de dispositivos, los certificados, todo, está todo comprobado. ¿Vale? Habemos papam. Venga, comenzamos. Venga. En primer lugar, por resumirlo un poco, voy a pasar primero, en vez de venirme a la parte general, lo que me voy a venir a la parte de control manual, porque va a ser muy rápido, que al fin de cuentas lo que nos va a permitir es que al dispositivo, lo que es el tema del frontal, podamos bloquear. Forzar aquí en el de este frontal. Entonces, aquí en el control manual lo que podemos decir es que si todo, cada vez que pulsemos va a ser off, on, acá, lo podemos inhabilitar o poner, por ejemplo, lo más lógico, lo que a mí siempre, lo que solemos hacer en los proyectos es dejar siempre la posibilidad de forzarlo en caso de que ocurra algo y el bloqueo, ¿no? De una forma, digamos, lo menos remota, que no queremos que de forma manual toque nadie por lo que pueda pasar, el objeto de comunicación. Quiero mencionar aquí un detalle. Chicos, según reglamento de baja tensión aquí en España, donde haya cuadros eléctricos y tengamos público, tipo un restaurante, ese tipo de cosas, que haya un cuadro eléctrico y tal, esos cuadros eléctricos tienen que estar bajo llave. Si son instalaciones antiguas donde a lo mejor no ha pasado OCA, es decir, organismo de control autorizado o tal, o son instalaciones donde ese cuadro no tiene llave, pues puede ser interesante si tenemos este tipo de dispositivos que le quitemos la manipulación frontal. ¿Por qué? Porque a lo mejor cualquier persona de a pie no va a ir al cuadro eléctrico a abrir el cuadro eléctrico y darle al tal. Pero gente tan chismosa, tan curiosa como estos dos integradores, igual alguna vez y le dice, funcionará si le doy, y le da y se lía parda. Bueno, recomendación. Si hay público y tenemos cuadro eléctrico, o bien con llave, o bien quitarle el poder manipularlo en el frontal. O dejar el objeto de bloqueo, lo bloqueamos y en caso de si tiene objeto de bloqueo, por eso lo estoy diciendo, como dispone de su objeto de bloqueo, ¿vale?
como estáis viendo, Le pones desde la misma pantalla táctil, bloquear, desbloquear. Perfecto. O de nuestro web server o de lo que tengamos. ¿Vale? Correcto. Bien, lo que voy a hacer es resaltar los cambios para que cada vez que haga un cambio que la gente vea lo que estamos Explica eso también porque hay gente que no Es que esto es el tema de los que nos dedicamos al tema de formación, pues bueno, esto lo usamos mucho. Más que nada cuando estás explicando y demás, la gente luego cuando está haciendo los cambios, hay algún despistado y quiere volver a retomar donde se había quedado porque está dando la formación y dice, me he perdido, en este momento me va a llamar por teléfono. ¿Dónde has tocado? Pues bueno, lo que aparece en amarillo fluorescente es lo que está diferente has tocado, ¿vale? Exacto. Entonces, en el caso de que tú pulses, se vuelve todo a como estaba, ¿vale? Si viene como por defecto, todo se queda en blanco. Es decir, lo amarillo lo que resalta es aquello que has modificado que no es lo que venía por defecto. Exacto. Funciones generales, la parte general. Bueno, en este caso es la versión X3, como hemos dicho anteriormente, y lo que tenemos son los 3 canales. Como veis, cada canal por defecto viene inhabilitado, pero yo le puedo decir si va a ser una entrada o una salida. Por ejemplo, yo el canal 1 lo puedo hacer como entrada, el canal 2 como salida, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que vamos a utilizar nada más que un canal, porque a fin de cuentas vamos a ver todas las funciones que hay desde un canal y luego vemos cómo se configura. Vamos a comenzar con las entradas. Venga. ¿Por qué? Porque va a ser más rapidito, porque el tema de salida va a ser un poco más extenso. En el caso de que lo configuremos como entrada, que personalmente es la parte que a mí más me ha gustado. Más ¿vale? te ha enamorado. No enamorado, más me ha gustado. Hay otras cosas que me han enamorado a lo mejor más, ¿sí? Pero... Es que hay diferencia entre gustar y enamorar. Exacto. Por ejemplo, el tema de la lógica, para mí es la parte más... pasional. Más pasional no, sino que... Hoy como vengo de las vacaciones, vengo que me salgo. Sobre todo por el tema de soluciones que te puede llegar a dar cuando la veamos. Ok. Entonces, el tema de que lo configuremos la entrada analógica, en este caso vamos a seleccionar canal 1, no aparece como lógica, entrada analógica 1, ¿vale? Aquí tendríamos sus objetos de comunicación, ¿vale? En este caso no está devolviendo un valor, ahora lo explicaré. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Como he dicho, podemos seleccionar, esto es el ejemplo básico, tenemos el dispositivo, ponemos una sonda o tenemos un sensor que nos va a enviar una señal analógica, 0,10 voltios o lo que sea, ¿vale? En caso de que sea voltaje, las que he dicho, 0,1 voltios, 0,10 voltios o 1,10 voltios. En el caso de que sea corriente, si seleccionamos corriente, 0,20 miliamperios o 420 miliamperios. Okay. Dependiendo de lo que nosotros vayamos a trabajar, pues es lo que vamos a tener. Después, objeto de error de rango, es lo que te he comentado. Si yo lo marco, me van a salir aquí un objeto de comunicación de error de rango, tanto el inferior como el superior. Quiere decir que si yo estoy tomando una medida por debajo de los 4 miliamperios, ¡plac!, me va a mandar una alarma. Si yo estoy tomando una medida superior a los 20 miliamperios, ¡plac!, me va a mandar esa alarma. Tú fíjate qué tontería, pero lo que te puede salvar, hombre, y más con un objeto de comunicación que no hayan caído, sí, es decir, cuando esto dice, bueno, esto puede servir o no puede servir, no, es que un valor fuera de rango te está dando mucha información. Exacto. Es muy importante también el tema de voltaje, ¿no? Pero en corriente, que eran más usuales para el tema de instrumentación de 420 miliamperios, totalmente. Sobre todo cuando tenemos un corte en el cable o ha terminado de funcionar el dispositivo porque se ha averiado o lo que sea. Que sí, totalmente de acuerdo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ahora elegimos el tipo de datos con el que queremos trabajar. El más fácil para que la gente lo entienda, por lo mejor es de un byte, ¿no? 0, 100%, 0%, 100%, y lo que estamos haciendo es una conversión de datos de que, en el caso que seleccionemos corriente, ¿no? 4 miliamperios sería el 0%, y 20 miliamperios sería 100%. Yo podría tener un valor porcentual de lo que yo necesito. Correcto. Entonces, para aquellos que son nuevos en esto, pues cuando colocan a la entrada 420 miliamperios, cuando recibe en la entrada 4 miliamperios, tú recibirías en el bus un valor del 0%. Exacto. Cuando recibes el 20 miliamperios, estás recibiendo en el bus un porcentaje del 100%. Y ya con eso hacemos cosas. O si estuviera como voltaje, 0 es 0% y 10 voltios el 100%. Exacto. Pero eso porque hemos elegido un porcentaje, un byte. Pero es que tenemos 2 bytes con signo. Es decir, podemos poner hasta qué maravilla. Todas las soluciones de conversión que podemos llegar a tener para lo que necesitemos. ¿Vale? Características que tiene también. El tema de envío periódico, por defecto viene en 600 segundos, cada 600 segundos me está lanzando el dato que yo estoy teniendo. Te digo una cosa, después de haber hecho ya varios tutoriales de Zenio, esta gente de Zenio se preocupa mucho en muchos objetos de comunicación darle la opción de envío periódico.
Sí. Y eso, quieras o no quieras, cuando trabajas en instalaciones ya de cierta envergadura, el enviar un envío periódico para asegurarte de que ese telegrama llega sí o sí, cuidado, eso es importante. Pero hay una parte en la que lo he visto en algunos dispositivos del mercado, pero hay una función, por ejemplo, que puede ser que no tiene mucho sentido, porque sabemos todos que tenemos un objeto de comunicación de que periódicamente nos está diciendo si está activo o no está activo. Pero hay otro de inicialización, o tenemos el de stand-by, es decir, que si mi dispositivo se queda en stand-by, me va a avisar si está o no está en stand-by. Okay. Si hay una serie de funciones que luego veremos que son muy interesantes referente a las soluciones de saber el estado en que se encuentra mi equipo. No el estado de si está encendido o está apagado, no. Sino si estoy averiado o no estoy averiado. Este tipo de funciones o este tipo de objetos donde merece la pena mostrarla, digamos que es la parte visual del integrador. Es decir, tú sueles hacer una visualización de un proyecto mediante un server donde tienes la parte de control del cliente, que se la pones atractiva con los iconos sencillitos de encendido, apagado y tal, pero luego vas a dejar oculto una página donde solamente sabe el integrador cómo llegar a esa página, donde va a estar esa información, donde realmente te va a dar información cuando te llaman un día y te pillas en la calle sin un ordenador y tal, puedes acceder a la visualización y en esa página tienes toda esta información de esto que estás mencionando, Carlos, y ya puedas hacer un diagnóstico de lo que está pasando sin tener que tener un ordenador portátil para hacer ese diagnóstico. Eso da mucha ayuda. Seguimos. Estamos haciendo el envío cíclico cada 600 segundos, lo podemos modificar, o en el caso de que se supere un valor porcentual que nosotros establezcamos, ¿vale? Es decir, en vez de que sea, tú puedes poner un envío cíclico muy alto, pero si tú pones un margen a lo mejor de un 5% del valor que se está midiendo o lo que sea, automáticamente también te lo enviaría, ¿vale? Límites. Los límites lo que nos van a establecer es a partir de qué valores me va a empezar a mandar el dato. Ahora mismo por defecto te deja el máximo, el rango entre 0 y 100. Pero si yo pongo 20 y 90, si por ejemplo yo tengo un valor que está por debajo del 10%, no me lo va a lanzar a luz. Bueno, eso también es importante. Entonces, para instalaciones grandes con mucho tráfico de bus, donde puedo filtrar que solamente recibir lo que yo necesito. Claro. Si yo a lo mejor el que esté por debajo del 20% me trae sin cuidado, pues puedo marcar ese rango, ¿no? Y uno que me gusta mucho, el tema de los umbrales, ¿vale? El tema de los umbrales, tanto inferior o superior, imaginaos que tenemos una sonda de un tema de un depósito o lo que sea. Me ha gustado mucho porque en caso de que yo supere esos umbrales, de hecho tenemos el inferior y el superior, ¿vale? Yo establezco unos umbrales, me va a mandar una alarma. Pero no es una alarma, es una alarma. No estamos hablando de una alarma de lanzo uno al bus que se ha producido una alarma. No. Es una alarma cada 30 segundos. Por mucho que tú la anules, te está mandando una alarma veguera. Ahí es que aquí hay alarma. Que estoy fuera de rango. Entonces, cada 30 segundos me está lanzando esa alarma en el rango que nosotros configuremos. Podemos tener el umbral inferior o superior, o solamente a lo mejor no interesa el inferior porque sea un depósito o lo que sea, ¿no? ¿Vale? Entonces nos estaría lanzando ese rango. Aparte, importante, han marcado la histeresis, porque imaginaos que nos encontramos esa fluctuación, claro, es importante. Claro. ¿Vale? Y nos permite también, por otro lado, los objetos de comunicación para poder modificar esos umbrales en caso de que fuera necesario. Para hacerlo, por ejemplo, una visualización, cambio los umbrales sin tener que yo de poner, pongo a partir de un 10% me mande la alarma y se ha producido una avería. Me está mandando un 0%, tú me cada 30 segundos. Eso está también bien porque ya no depende del integrador, es decir, que el propio cliente, tú le dejas eso en la pantalla, por ejemplo, y el cliente puede cambiar esos umbrales. Y ahora te llama al integrador, pasar por caja, que el tío te cobre el desplazamiento, el tal, o independientemente se ha producido una avería, se te pone un 0%, está por debajo del umbral. Y todo el rato. ¿Qué haces? Pues le pones ahora el 0% y ya no te salta la alarma. Entonces te permite hacer ese juego, ¿vale? Y cuando se termina esa alarma, solamente te manda un 0. ¡Pop! No hay alarma. Oye, estoy viendo la utilidad que tiene este dispositivo para el tema de control de depósito, de niveles de líquido. Que sea. Por cualquier señal analógica que sea de 0 a 10 voltios, da igual, es que para control de depósito o lo que sea. 3 canales podría tener los 3 niveles. Por eso he dicho que estaba destinado, mínimo, medio y máximo. Estaba destinado sobre todo para el tema de control de fancoil, que la idea sí, pero es que el tema de entrada es que a mí te abre un mundo de soluciones, de decir que yo que puedo recibir ya cualquier solución, tema industrial, estamos hablando de temas de señales analógicas, de lo que sea,
que con eso pues realmente incluso es que puedo interpretar el dato como yo lo necesite en ese momento. Claro, es que le puedo dar el porcentaje del nivel del depósito. Exacto. Le puedo dar, siempre y cuando la señal me la esté dando esa boya o ese tal. Lo que sea. Qué pasada. Vale, señor. Entradas pasivas. Que sí, que sí, Importante. que ¿vale? sí. Luego, ¿se puede inventar? Sí, inventemos. Inventemos. Pero consultando. Sí. Inventamos consultando. ¿Vale? Y ya está, realmente las entradas, la funcionalidad es bastante simple, pero como hemos podido ver, súper potente a la hora de solucionar. A mí ahora mismo me maravilló por el tema de los depósitos, porque a mí, claro, lo de Fancoin es lo que todo el mundo escucha, lo que todo el mundo sabe, lo que todo el mundo tal. Pero tú sabes, nosotros por ejemplo que sabes que trabajamos mucho el entorno industrial, hay mucho tema de control de depósitos y tal, entonces esto ya me abre muchas posibilidades, porque, oye, es que un solo dispositivo puede controlar 3 depósitos y me puede dar el porcentaje donde está cada uno de los depósitos, que es una pasada. Yo lo veo también muy interesante para el tema de señal a lo mejor que puede haber en invernadero, porque tú necesitas conocer el estado de señales determinadas de humedad, temperatura. Pues, Como a mí me gusta, porque a mí me dijo Isis, me dijo, oye, las cosas que tú veas que podemos sacar para mejorar, menciónalas, dilas, que nosotros las estudiaremos. Pues mira, ahora mismo se me acaba de ocurrir una. Tú sabes que no existe o que a mí no me viene a la cabeza, o a veces tú la conoces. ¿Tú conoces algún icono de, por ejemplo, un aire acondicionado? Y dices, sí. ¿Conoces el icono de una persiana? Dices, sí. Pero, ¿conoces el icono de los distintos niveles de un depósito de agua? puedes poner como un flotador. Puede hundido, inventar, puede inventar. A ver, yo pondría... Pero a que nadie se le ocurrió. No, poner un flotador abajo o un flotador arriba, ¿no? Es decir, es que ahora que caigo, Si poner lo que es la boya arriba o abajo. no la boya, sino por ejemplo dibujar un depósito como hacen las escalas, en la automatización de las escalas. Poner un depósito donde estén distintos niveles, el mínimo, el medio y el máximo. Simplemente eso. No, yo estoy ahora pensando y no caigo en ningún fabricante que tenga dentro de su paleta de pictogramas no sé, no de frío y calor, de persiana, de todo eso, pero Bueno, a mí me... y sí, necesitamos un icono del a nivel mí- de A mí sí me depósito. suena el texto up and down. Entonces, por ahí te puede bueno, eso inventa, eso ya está para las persianas, eso no mola, no mola. Bueno, dicho esto, ya hemos visto el tema de, en el caso de que lo seleccionemos como entrada, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la otra parte que es, vamos a coger ese canal y lo vamos a configurar como una salida, ¿vale? Configuramos como salida, aquí vemos los objetos de comunicación que tendría en este caso esta salida, pero la salida puede tener 3 formas de configurarse. Aquí la vamos a ver. Y podemos tener una salida genérica o una preconfigurada para el control de válvula 0,10 voltios o ventilador 0,10 voltios. Una genérica es para cualquier tipo de regulación que podamos tener de 0,10 voltios, para el control que nosotros queramos. Dependiendo del tipo de función que vayamos a utilizar, se nos eliminará todas estas funciones que tenemos aquí o no. La salida genérica es la que va a permitir un mayor control. La que es la salida de ventilador o válvula, que es prácticamente la misma, como veis, ha desaparecido todas las Porque no tiene funcionalidades. sentido el No resto tiene de sentido el funciones. resto de funciones, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, con la de ventilador y válvula, porque es la que menos funciones van a tener. Al fin y al cabo es igual, se configura exactamente igual. Viendo una vamos a poder ver la otra. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos analizando lo que podemos llegar a hacer. La principal diferencia que ya podemos ver es que si yo tengo una salida genérica, me permite un control on-off con su estado, la regulación relativa, porque la tengo habilitada, ¿vale? Aquí lo vamos a ver, control relativo me permite hacer control relativo, una regulación relativa, y la regulación absoluta, pero en el caso de que lo configure esta salida como ventilador o válvula, solamente me permite un control absoluto, ni el relativo, ni on-off, ni nada, solamente el control absoluto, ¿vale? Y entre las funciones que me va a permitir es el tema de seleccionar unos límites. Vamos a establecer unos límites y, como digo, es exactamente igual. Si yo selecciono válvula, insisto para que lo veáis, toda la parametrización siempre va a ser lo mismo. que intercalen en la base de datos, dale el dibujo la infografía esa como nota aclaratoria, No, y cambia. Ahora vais a ver cómo cambia. ¿Cambia también? Cambia también. Qué maravilla. Es que lo han hecho bien. Como lo han hecho bien. Madre mía, qué maravilla. Vale. ¿Esto qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, en el caso de he seleccionado, no recuerdo, en ventilador, ¿vale? Fíjate que tenemos un ventilador o válvula, que a lo mejor me gusta usar la válvula porque se va a ver seguramente a lo mejor más claro. En el tema de que tengamos una válvula,
vamos a hacer que recordad que en el caso de que lo configuremos como salida, el tipo de salida que tenemos siempre es 0,10 voltios. No es 420 mA, no, salida analógica 0,10 voltios. Pues nosotros vamos a establecer los valores establecidos de control de esa válvula. Imagínate, tenemos una válvula de 2 a 8 voltios. Pues aquí pondremos los datos de control de esa válvula, cuál es su valor mínimo de tensión y cuál va a ser su valor máximo de tensión. En este caso sería una válvula 0,10 voltios. Pero si fuera una válvula de 2 a 8 voltios, pues aquí tendríamos que poner 20 y aquí tendríamos que poner 80, ¿vale? Pondríamos 80 en el caso de que fuera ese caso, ¿no? Pero en este caso vamos a dejarlo como estaba, contra menos cosas amarillas, como yo digo, mejor porque realmente se va a ver más claro. Una vez establecemos esto, lo que vamos a decir, por ejemplo, aquí se voy a poner un 20, para que ahora lo entendamos, la parte de esta función, ¿vale? Y es que, como veis, no tengo habilitado esta casilla del 0%. ¿Esto qué quiere decir? Como estamos viendo aquí la gráfica, cuando llega a un valor determinado, en este caso el valor mínimo, valor min, ¿vale? Se queda ese valor de tensión. Este valor, no a 0, se va a quedar a ese mínimo. Pero mínimo. si yo mando un 0, cuando yo llego a 0, se baja a 0. ¿Vale? Si yo marco esta casilla, lo que me está diciendo es que cuando yo le mando un 0%, se va a ir al valor que yo tengo establecido como mínimo. Siempre se va a quedar 2 voltios, ¿vale? En este caso, lo que hace es que si yo le mando 2 voltios, se va a 2 voltios, y si le mando 1 voltio, se queda 2 voltios. Pero si le mando 0, se va a 0. Ok. ¿Vale? En el caso de que yo lo marque, es como se va a quedar ya, además se ve la rayita roja que viene establecido, ¿vale? Aquí lo que me está diciendo es el valor mínimo de control. Yo le puedo decir que como mínimo no puedo bajar más de un 30% el porcentaje, ¿vale? Una cosa súper interesante. Venga. ¿Esto qué es? Es una recta, una línea recta, ¿no? En este caso una rampa, sí. ¿Vale? Una línea de control. Pero todos sabemos que cuando trabajamos en flujo, ya sea a lo mejor viento, aire, agua, lo que sea, en este caso válvula o velocidad, las gráficas que nos suelen dar los fabricantes, que son, vamos a ver una curva, ¿no? Es una curva logarítmica, que realmente tú aquí no la vas a poder, imagínate meter aquí todos los parámetros de la curva logarítmica. Pero Zenio te va a facilitar el intentar asemejar el control de esa válvula a lo que establece ese fabricante. Entonces, en este caso, nosotros podemos habilitar una curva característica, como veis, aparecen aquí unos valores de la rampa. Exacto, voy a volver a quitarlo para que se vean, ¿vale? Vemos que lo pulsamos aquí, y si yo habilito estas parejas, puedo darle a cada yo puedo hacerlo y a intentar simular lo que es esa parte de como si fuera una curva. Realmente solamente me permite 2 valores intermedios entre los dos extremos, entre ese valor máximo y mínimo. Pero bueno, iríamos afinando ese control de apertura. Oye, de la válvula. Los valores de ahí eso sí lo cambia. Eso no cambia. Eso no cambia. Yo lo pongo aquí esto. Sí, pero bueno, ya te muestra que ha pasado de una recta a otra a varios segmentos. A que tú puedas hacer varios segmentos y hacer el control como vale. Importante, que esto es muy interesante, es que ellos ya establecen aquí una serie de parámetros que si tú aquí haces una locura, es decir, voy a poner este valor por aquí arriba, este lo pongo por aquí abajo, cambia estos umbrales a cosas ilógicas. Te saca falta, como las máquinas de dice, en caso de que haga, hombre, te lo dicen de una forma muy correcta, dice una mala parametrización, no diciendo, no tienes ni idea. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Implica usar los valores que vienen por defecto. Es decir, voy a hacer caso omiso como tú intentas. Si no lo tienes claro, utiliza los valores por defecto. No, que si tú aquí haces lo que te da la gana, sí. Voy a poner cosas ilógicas. Sí. Te dice, bueno, tú pon cosas ilógicas que yo voy a hacer lo que yo quiero, que es, voy a poner los valores por defecto porque así no se llega a romper. Porque como no lo tienes claro, no voy a sacar por la sanidad. Vale. Vale, entonces de esa forma, digamos que evitamos cualquier tipo de problema. Como vemos, tanto sea para válvula como para ventilador, es exactamente... me estoy riendo porque me estoy acordando ahora mismo de un TikTok. Ese TikTok que dice, no puedo, y dice, sí puedo. Entonces, hecho esto, pues bueno, marcaríamos los valores, no lo he dicho, los valores porcentuales y que corresponden a los valores de tensión para simular esa nueva gráfica que nosotros necesitamos, ¿no? Y salida genérica. ¿La salida genérica qué es? Voy a quitar los límites porque al fin y al cabo los límites sería exactamente lo mismo, podríamos establecer unos límites y lo que no quiero es
engorrar mucho. Oye, más pero, esto. pero me ha encantado lo de la salida genérica colocando los límites porque te da, vamos, una garantía, una seguridad de que... Hombre, de, hay que de ser que- muy fino. Es decir, Pero el bueno, tema si es le vas a cuando poner... tú vas a ser demasiado fino. Eso no porque- puede fallar. Es decir, Ah, pero normalmente, por desgracia, voy a decir, no se para el integrador. Dame los datos de la válvula. pues no se lo dan. No, te no dice, se lo dan. Dicen, dame los la datos de válvula válvula. va de- Dice, la de madre 0 a de 10 quién, voltios. de que no te lo saben. La válvula va de 0 a 10 voltios o de 2 a 8 voltios. Ya. está. No que el 33% está... No. Pero que son detalles que se agradecen, sobre todo por si quieres hacer el trabajo bien hecho, porque luego Claro. la apertura viene lo que pasa, que al ser logarítmica, lo que está próximo a cero igual está dejando poco paso Exacto. de apertura y tú ahí subiendo y realmente es importante optimizar, digamos, para tener, digamos, en este caso, para el control de climatización, un buen diseño. El tema de salida analógica de forma genérica. Los vamos a flipar, Venga. ¿vale? ¿Qué vamos a tener? Primero, un on-off personalizado. Como vemos, he dicho anteriormente que teníamos aquí el tema del on-off. Podíamos controlar, en caso de que fuera salida genérica, teníamos la regulación relativa absoluta. On-off me lo va a permitir, ¿vale? Ejemplo, pues bueno, un control que me permita para hacer una regulación analógica de 0 a 10 voltios, a lo mejor un sistema de alumbrado que me permitiera hacer ese tipo de gestión. Pues tenemos aquí un objeto de comunicación que es el on-off personalizado, que lo que me va a hacer es que cuando yo le mande un encendido, a qué nivel quiero que se ponga. Y en caso de que le mande un apagado, a qué nivel quiero que se ponga. En el caso de que utilice este objeto de comunicación. Ah, solamente ese. Claro, si tú quieres el on-off es este, El puro y duro. el puro y duro, y este es si tú quieres utilizar este, que es el personalizado. Ah. El normal es 0, O le puedes dejar los dos. Uno que es 0, Sí, 1, 0 y el otro es el personalizado. Exacto. ¿Vale? Uno puede pensar, este está muy bien a lo mejor para por la noche, ¿no? Que se baje. Sí, que se quede la luz bajita No. para modo... Ya han pensado. ya han pensado Ya en han eso. pensado. Qué maravilla. Ya han pensado en eso. Que es el modo día-noche. Día-noche. A ver. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos el objeto de comunicación que me va a decir cuando, bueno, él no me decía, es donde tenemos que enviar si es de día o de noche. Mando el 0 para el día y 1 para la noche. Y ahora cuando yo mande un encendido o un apagado, un 1 o un 0, yo aquí establezco los niveles de iluminación que yo quiero Para el día. para el día y para la noche. Si estoy en modo noche, hago caso a estos parámetros, y si es modo día, hago caso a estos parámetros. Entonces, por la noche en esos pasillos, si Y eso lo tenemos hacemos una con iluminación de lógica cero- y Oh, pero nos cuesta la misma la vida. iluminación que tienes que tener Ya lo 0 a 10 tienes voltios, hecho. la iluminación que tienes que tener a 0 a 10 voltios, pero bueno, ya lo tienes Lo hecho. bueno que está hecho. Es cierto que esto también, aunque parezca una barbaridad, se puede incluso utilizar para temas de riego. Si tú estás teniendo una entrada, unos valores determinados, tú la apertura de la válvula, en vez de que esté al 100%, si ha llovido o hay ciertas condiciones, no tienes que poner esa apertura de riego al 100%. Claro. Tú la puedes poner a un 30%, que al final de cuentas va a necesitar menos tiempo de riego, no menos tiempo, sino a lo mejor tiene el mismo tiempo de riego, pero el caudal es menor y va a tener un ahorro de agua. Y estoy utilizando el modo día-noche para iluminación, pero que en este caso puede tener un campo de aplicación también interesante, porque el modo día-noche lo asociamos nada más que alumbrado, pero que este campo de aplicación ya te da una visión de decir, es que no tengo que hacer más lógica. Sí. A mí, Es que yo ya- me ha encantado. A mí me ha encantado. Es que yo ya no tengo que hacer Es más. que yo recuerdo las veces que hemos hecho esto, lo tenía ahí, hay que hacer lógica y tal, ¿eh? Exacto. Temporización simple. Fácil. Mando una temporización y en este caso lo que voy a decir es qué valor quiero de encendido y el tiempo de duración. Luego si quiero algún tipo de retardo, tanto en el encendido A la conexión o a la como desconexión. en el apagado. Te permite el tema de relanzar, que lo que quiere decir es o reinicio cada vez que yo pulse, mande esa función de volver la temporización o ir sumando. Oye, ojo, estamos hablando de un solo canal. Esto habría que multiplicarlo ahora por los 3 canales que tenemos. Claro. Todas estas funciones para cada canal. Para salir a uno nada más. Cada salida tendría la suya, ¿vale? Es que a lo mejor la otra salida la estoy usando como una entrada de recesión, una señal, ¿vale? Es lo que yo digo, cuando te pones a mirar parámetro a parámetro, aprende esta cosa, dices, pero bueno. ¿cómo No, puedo llegar a es, ser? es lo que te digo, es que estas son las cosas con las cuales luego le das potencia y valor a la instalación. Intermitencia, continuamos. Tema de intermitencia, valor que quiero que esté de esa salida, ¿vale? Quiero que esté al 100%, al 10%. Intermitencia, lo ¿qué te refieres? ¿Al blinking? sea. Al blink, blink, blink. ¿Vale? Pero le voy a decir a qué nivel quiero que esté. Quiero que esté a lo mejor al 50% o al 60%.
No tenemos que asociarlo solamente al alumbrado, ojo, que puede ser buscar la aplicación que nosotros queramos. Lo que nos va a decir es qué tiempo queremos que esté de encendido, qué tiempo queremos que esté de apagado en ese parpadeo. Si queremos que sea repeticiones, lo ponemos aquí el número de repeticiones para que se apague solo. En caso de que no, eso está pim pam, hasta que mandemos la orden de apagado, ¿vale? Y en el caso de que mandemos esa orden de apagado, ¿a qué nivel queremos que se ponga al final? Porque imagínate que está al 50%, plan, y cuando termine de 5 parpadeos, quiero que se ponga al 100%. Puedo hacerlo. Le doy el valor final, que se quede al 100%, en la última función que tenga, ¿vale? Escena. Bueno, la escena es que esa salida podemos llegar a tener hasta 10 escenas diferentes y podemos configurarla con una escena de KNX habitual, ¿vale? Se me está yendo la cabeza, hermano, se me está yendo la cabeza porque yo, en todas las ideas que se me están pasando por la cabeza son locuras. Ahora mismo se va a pasar por la cabeza, ¿tú te imaginas hacer esto para un grifo de cerveza? Tú le pones el vaso, le das al botón temporizado, ¿cuánto tiempo se tarda en llenar el vaso? 2 segundos y medio. Hombre, le pongo 2 segundos y medio. Tú vas a regular esa salida. Si vas con salida analógica lo puedes claro, hacer. en vez de ponerle del tirador, le pones una electroválvula y ya estás tirando cerveza pulsando la Z50. ¿Va ahí? Z50. ¡Pum! Se te llena el vaso de cerveza. Además puedes seleccionar hasta el tipo de... Pues puede de ser refresco o de tal o de tamaño, sí que una o selecciona entre bebidas. Qué locura. Bueno, el tema de la escena hemos dicho, apagado automático. El apagado automático es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nos encontremos por debajo de este umbral, es decir, imagínate que tenemos una regulación, se está mandando un nivel determinado y por lo que sea bajamos del 10%, ¿vale? Estamos en el 8%. Si durante el tiempo establecido, en el tiempo umbral, que en este caso son 10 segundos, permanecemos debajo de ese umbral, me va a mandar un apagado automático. Eso ¿vale? me está muy bien. Es decir, o sea, hay una función de que no tiene mucho sentido que estamos por debajo del 10% más del 2 minutos, porque aquí podemos configurar minutos, ¿vale? En caso de que configuremos minutos segundos, como en todo lo que hemos visto con anterioridad, pues tiene esa función también en el caso de que queramos utilizarla. El bloqueo, podemos utilizar el bloqueo de esa salida. En el caso de que lo bloqueemos, desbloqueemos, qué función queremos hacer, sea un encendido o un apagado, ¿vale? Esta sería una función más habitual que el resto. Alarma. En caso de que tengamos una alarma, ¿qué es lo que queremos que pase? Aquí hay un periodo de monitorización cíclica que nos está diciendo cíclicamente el estado de la alarma y la acción que queremos hacer. Una cosa buena que tiene también es el tema de desactivación, que es o normal o con enclavamiento. La diferencia prácticamente entre una y otra es que si está en modo normal, es que cuando se desactiva la alarma, le llega ese aviso de que ya no hay alarma, no se ha producido alarma, automáticamente tú puedes continuar trabajando como tú quieras. Pero si la dices con enclavamiento, cuando pulse aquí, aparece otro objeto de comunicación, es que necesito que se desactive la alarma y aparte, por ejemplo, que yo tenga un pulsador de seguridad que desenclave. ¿Esto cómo se le habrá ocurrido a esta gente? Pues no sé. ¿Por dónde habrá salido, muchas veces creo que habrá salido el iluminado de Cenio que haya dicho, yo creo que aquí lo que hace falta ponerle tal, porque la idea es genial, es decir, a mí no se me hubiese ocurrido el esto. Yo creo que esto tiene que venir de ideas, de peticiones, de gente que se le ocurre cosas que van recapitulando toda esa información y después a la hora de desarrollar la base de datos dice el tío, ¿a que no eres capaz de ponerle el enclavamiento? Dice que no, suéltame el cubata y después le pone el enclavamiento a la base de datos. Y luego para finalizar el tema del stand-by. El stand-by lo que hace es que por defecto es 0, pero si tú pones un tiempo de que cuando tu salida esté a 0, tú le pones a los 10 segundos, te dice que se encuentra apagado, te puede mandar que el standby off es un 1 o standby off es un on, ¿vale? Con un 1. ¿Esto para qué? Por si necesitas saber que se ha apagado el equipo, que la salida te ha mandado un apagado, pero si a lo mejor está continuamente encendiendo y apagando, pues no quieres recibir esa información. Tú quieres recibir esa información si me tiro 5 minutos apagado. Si yo me tiro 5 minutos apagado, esto automáticamente me dice, oye, que ya me ha apagado porque ha pasado 5 minutos de hacer el proceso que yo tenía que hacer
y por lo tanto, como ya ha pasado ese tiempo, te mando esa orden. Lo puedo cambiar, puedo mandar un 1 de que ya estoy en stand-by. Bueno, Está genial. Inicialización personalizada, y esto, la inicialización de esa salida es que cuando a lo mejor ha caído el bug, se reinicia el equipo, que es lo que queremos, que se quede como estaba en el estado anterior, que sea apagado o encendido. Y además, que me envíe el estado transcurrido un tiempo, ¿vale? A mí siempre me gusta dejarlo en principio como el anterior, dependiendo de lo que vayamos a controlar, porque hay que pensar lo que estamos controlando, ¿no? A lo mejor si es un control determinado, pues ponemos un apagado, ¿vale? Pero si no, lo dejas como estaba y cuando pase ese tiempo, pues se mande el estado en que me encuentro el tema de lo que es la salida. Y con esto, pues ya hemos visto el tema de control de lo que es el tema de la salida. Oye, una cosa que por ponerle una pega, te has dado cuenta que todas las bornas están en el mismo lugar y tú puedes darle uso de que sea o bien una entrada o bien una salida. Pero tú imagínate que llega un iluminado y donde la 1 es una entrada, la 2 es una salida, y llega el electricista de turno y te cambia la 2 por la 1. ¿Ahora qué? Hombre, no te va a funcionar porque el rango de trabajo, si es 0,10 voltios, 420 miliamperios, que es el tipo de señal que siempre va a utilizar, no debe tener ningún problema. El tema es que si suministra, en caso de que esté como salida, vas a suministrar un poquito de tensión y puede a lo mejor llegar. Entonces, a ver, en el diseño, por hacerlo más simple, por hacerlo más sencillo, a lo mejor han dicho, oye, por hacerlo más simple, más sencillo, que los mismos contactos sirvan para una cosa para otra. Pero claro, eso tiene que ser, digamos, para gente con dos dedos de luces, que diga tal. Pero tú imagínate que el fulano de turno se le va la pinza, precisamente hace poco pusimos en nuestras redes sociales una foto de un quad, una sonda de temperatura, que le metieron tensión 230 voltios a una sonda de temperatura y fue el electricista, es decir, gente que no conoce Cana X, que no está, que no... Entonces, esas confusiones pasan. Entonces, no sé, a vos de pronto, si tú vas allí, montas esto, tal, no habría ningún tipo de problema. Pero una recomendación que yo pondría es que se etiquetara el cable, el electricista o el integrador, cuando pusiera esa conexión aquí en el equipo, etiquetara esos dos cables y pusiera entrada o cuidado, salida, no cambiar o algo. No dejarlo así por defecto, porque pasado el tiempo, los años, después llega otro integrador, otra empresa, tal, y tocan, varían, y lo que es una salida es una entrada, lo que es una salida, y no sé, me da un poco de miedo sabiendo que es el mismo lugar. Es decir, no tenemos la entrada en un sitio y la salida en otro para no crear esa confusión. Son las mismas zonas las que sirven de salida y de entrada. Entonces, una recomendación yo pondría a aquellos que nos están viendo en el tutor, si tenéis que colocar este dispositivo para que a lo mejor no duela la cabeza a efectos del día de mañana, a efectos de problema o avería y tal, yo recomendaría, esto es un consejo, que los cables que conectemos le pongamos una etiqueta, es decir, esto es una entrada, esto es una salida, ¿de acuerdo? Para que el día de mañana nadie confunda y no los cambie, o los numere o algo, no sé, algo, o los cables estos. Bueno, por supuesto, eso también. Así no hay confusión ninguna. Bueno, continuamos. Ahora lo que vamos a ver es, bueno, vamos a deshabilitar lo que es el canal, porque no lo vamos a utilizar ahora. Y ahora vamos a ver los bloques de función que tenemos, tanto para fancoil como para termostatos, como para funciones lógicas y otra serie de características que tiene el dispositivo. Vamos a habilitar el tema de fancoil, ¿vale? El tema de fancoil, nos venimos y en la versión X3 nos va a permitir hasta 3 bloques de función para el control de fancoil. Vamos a habilitar nada más que uno porque los 3 serían iguales, ¿vale? En la versión X1 solamente tendríamos uno, en la versión X2 tendríamos 2, ¿vale? Seleccionamos el fancoil y lo primero que nos vamos a encontrar es qué tipo de fancoil vamos a tener, si es de 2 tubos o 4 tubos. Dependiendo del tipo de dispositivo que vamos a tener, pues nos va a permitir unos parámetros u otro. Pararnos a ver todas estas funcionalidades. Bueno, esto ya esto lo tenéis todo en el PDF. Pero vamos a resumir, acaso de resumirlo, exacto, o ver lo más importante. Explicar temas de conceptos. Cosas que a mí me han gustado referente al tema de un control de un fancoil, ¿vale? Tenemos que recordar que esto nos va a permitir controlar fancoil con regulación analógica, tanto lo que es válvulas como ventilación. Pero esta gente ha pensado
Y si yo tengo, por ejemplo, la salida analógica para la válvula y salida analógica para el ventilador, es lo que hemos estado hablando. Pero si yo tengo válvulas con salida analógica y ventiladores a relé, si yo le doy, no lo he mostrado aquí, pero lo vamos a ver, me configura, digamos, ese bloque de función para el control de fan coil dependiendo de nuestras necesidades, ¿vale? En el caso de 2 tubos, está claro, por ejemplo, en el 4 tubos no lo he dicho, ¿vale? Aquí sí vamos a tener que poner el tiempo mínimo de cambio de modo de si es verano, invierno, modo frío o modo calor, pero en el caso de 2 tubos no, porque la misma válvula es por donde vamos a controlar tanto el frío como el calor. Solamente tenemos que elegir el modo. Si va a ser un equipo que solamente va a ser enfriar, si va a ser un equipo calentar o un fan coil que enfríe y caliente, ¿no? En el caso a lo mejor esto es más para residencial y en el caso de hoteles, pues se utiliza el de 4 tubos a efectos de la habitación de al lado quiere frío y tú quieres calor. Claro, cada uno quiere lo que quiere. ¿no? Entonces, en el caso de que elijamos 4 tubos, podemos elegir el tipo de sistema que vamos a tener. Vamos a dejar el de señal analógica tanto para ventilación como para válvula y el tipo de control. La diferencia en que sea aplicado a la válvula o aplicado al ventilador es que si elegimos aplicado a la válvula, quiere decir que el estado del ventilador dependerá de las órdenes que le estamos mandando a la válvula. En el caso de que elijamos aplicado al ventilador, el estado del ventilador dependerá del estado en que se encuentra la válvula, ¿vale? Entonces, dependiendo de las funciones o el tipo de sistema que nosotros vamos a tener, pues elegiremos una función u otra. Podemos elegir el tema de las escenas, ¿vale? En caso de que elijamos escenas, pues aquí en este caso podemos tener hasta 8, elegimos el tipo de función, no nos vamos a parar porque es muy sencillito, ¿no? Es decir, si está encendido o apagado y el número de escenas que vamos a tener, ¿vale? El tema de si el fan coil lo queremos siempre encendido o no lo queremos, ¿vale? Y recirculación de aire automática en modo enfriar. Esto lo que quiere decir es, y vamos a imaginarnos que ya tenemos nuestra instalación fría, porque por el termostato y demás tenemos la instalación con la consigna que se ha establecido, dependiendo del tipo de control, claro está, sea un control por histéresis o un control por PI, dependiendo del sistema, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que hacemos es que vamos a cerrar la válvula de enfriar, se cierra automáticamente lo que es la válvula de enfriar, y lo que vamos a hacer es que vamos a dejar el ventilador puesto. ¿A qué velocidad? La que establezcamos aquí. En este caso, recirculamos el aire de nuestra instalación y vamos refrigerando lo que es nuestra instalación, ¿vale? Y luego tenemos también una inicialización personalizada, que lo que podemos hacer, pues bueno, es decir, si queremos el anterior, si queremos apagado, si queremos el tema de actualizar lo que son los objetos de entrada o enviar los objetos de lo que es de estado. Los objetos de entrada, pues bueno, incluso puedes poner un retardo de hacer la solicitud de petición de en qué estado se encuentra, a lo mejor estados que necesito para la configuración del fan coil, y en el caso de los estados de lo que es el propio fan coil, pues elegimos el on-off y el modo, y en este caso lo que va a hacer es enviar el bus con el retardo que nosotros pongamos aquí, pues el estado en que me encuentro cuando se ha reiniciado lo que es el sistema. ¿Vale? Está bastante bien. Está genial. Está genial. Es una maravilla. En el caso de 2 tubos, como he dicho, la única diferencia es elegir el sistema que vamos a tener, pero al fin y al cabo la configuración es exactamente igual, muy parecida, ¿vale? El tema de válvula, como hemos visto con anterioridad, pues aquí también podríamos hacer toda la parametrización, no vamos a volver a repetir todas las funcionalidades, y solamente destacar el tema de la protección antiagarre, ¿vale? En el caso de válvula, lo que nos establece es que, en el caso que aparece en el ejemplo, que cada 7 días, durante 5 minutos, la válvula haga la maniobra para que no se quede haga esa maniobra. Cabe la pregunta, oye, ¿y si el sistema está funcionando? Sí, pero dependiendo de cómo se encuentre en ese momento el sistema, ya automáticamente ellos ya tienen parametrizado una lógica que hace lo que es el tema de protección de antiagarre y no había ningún tipo de problema. Además, durante ese tiempo es tan despreciable que al fin y al cabo el usuario no se da cuenta de que se ha hecho esa maniobra. Si queremos conocer exactamente, dependiendo de cómo se encuentra el sistema, en el manual viene cómo funciona esta maniobra a efectos de protección en caso de que esté en frío o en calor, ¿vale? Y ya está, para el tema de control de fan coil, igual que lo que es el tema de las válvulas, tenemos el ventilador, ¿vale? Configuramos el tema de ventilación, establecemos un valor mínimo, un valor máximo, el cambio de velocidad dependiendo también
está puesto en modo automático. Si cambiamos el modo manual, pues automáticamente se modifican todos los parámetros que requiere el tema de un control de ventilación, el tema del fancoil. Pero como digo, entrar en detalle en cada uno de ellos, pues esto ya se te alarga. Se alarga. De todas formas, como la gente lo está viendo, si tiene alguna duda, pues la vamos resolviendo aquí sobre la marcha en el chat del vídeo, ¿vale? Además, os recuerdo que Cenio tiene un correo que es support@cenio.com, donde podéis hacer cualquier tipo de consulta sobre cómo se parametriza, dudas técnicas y este tipo de cosas. Y os animo a que lo uséis porque realmente funciona. Ese correo electrónico funciona muy, muy bien y contesta muy, muy rápido. Estoy deshabilitando todas las cosas, ¿vale? Para dejarlo aquí por defecto. Eso es ¿vale? Una manía, ¿no? Una manía que tengo. En caso de termostato, lo mismo, versión X3. Hasta 3 termostatos, lo que os he dicho yo antes, termostato para la nevera de la cerveza, para la barbacoa, para tal. Bueno, al fin y al cabo el termostato tenemos que recibir la señal de algún punto, o bien puede ser de una entrada que hagamos nosotros. Una de esas entradas no podemos recibir esa sonda de temperatura, ¿no? En cierta manera, podríamos hacerlo, pero es un poco más complejo que todos sabemos que en nuestra instalación tenemos nuestra botonera o incluso a lo mejor tenemos una entrada binaria analógica, la que suele tener Cenio, de 4 canales donde podemos usar una de las entradas con sonda de temperatura, ¿vale? Le ponemos nuestra sondita, estamos viendo de forma, a lo mejor no es el lugar más indicado para tener la sonda, pero bueno, en determinados campos de aplicación puede ser interesante, ¿no? Que tengamos... que el mayor campo de aplicación es tu casa, que tengas... pones la cerveza, lo que te he dicho, que parece que es un chiste, pero que no lo es. Tú imagínate lo que es saber cuándo, en qué momento está la cerveza en su punto, o el vino. Aquellos que tengan botellero de vino, que tengan... Es una pasada. Dicho esto, configuración del termostato, podemos decirle si vas a calentar, si vas a enfriar o calentar y enfriar. Vamos a poner los dos para ver todas las opciones, ¿vale? El cambio de modo automático, si lo queremos habilitado o deshabilitado, ¿vale? Que sea de forma automática, enviar las señales de ambos periódicas, de los modos de forma periódica, si sí o si no, en este caso, bueno, por defecto viene no. El tema de los modos de enfriar o calentar, si tenemos un sistema o dos sistemas, aquí he visto yo una cosa que me ha gustado. A ver. Y es que yo puedo elegir 2 sistemas, normal, ¿correcto? Damos 2 sistemas, para enfriar o para calentar. Pero es que me permite decir que el sistema principal, en el modo calentar, es el sistema 1, pero en el modo enfriar yo puedo decir que sea el sistema 2. Es decir, que mantenga la instalación fría. En un caso sea uno de los medios, por ejemplo el fancoil, pero luego a lo mejor en el otro modo sea el suelo radiante, el principal, a efectos de mantener... que no sabes si puede ser caso, que normalmente siempre lo hacemos convencional, pero que te da la opción de hacerlo. Que te permite seleccionar, tanto para calentado como para enfriar, cuál quieras que sea el prioritario, si el sistema 1 o el sistema 2, ¿vale? Las variables de control, si queremos un solo objetos separados, funciones normales para el tema de un control con un termostato. O avanzado básico es el tema de funcionalidades, sobre todo el tema de la consigna, que ahora lo veremos, ¿vale? Sí, que el avanzado te da más tema de confort. Aparte, el avanzado lo que te permite es el tema de la configuración, si queremos la consigna absoluta o relativa, dependiendo de nuestras necesidades o de cómo queramos complicar al usuario lo que es el sistema, como yo suelo decir, usamos un tipo de consigna u otro, ¿vale? Y la fuente, tipo de termostato avanzado básico, como hemos dicho, y la temperatura de referencia, si queremos una fuente, 2 fuentes, dependiendo de lo que nosotros vayamos a utilizar, ¿vale? No vamos aquí el termostato siempre encendido aparece como sí o no. En este caso, a mí no me gusta lo menos, dependiendo de la instalación, utilizar el no, ¿vale? Sobre todo cuando se produce, son instalaciones que tenemos varios fallos de reinicio y al fin y al cabo te acaban iniciando el sistema de climatización cuando no estás en tu casa, ¿no? Pero bueno, eso dependiendo de la instalación. Y luego el tema de control de los sistemas, dependiendo si lo queremos, un control por 2 puntos con histéresis, como sabemos, lo que tenemos es, pues marcamos lo que es la temperatura por arriba y por abajo y ahí fluctúa lo que es nuestras necesidades. O el control PI, si lo vamos a hacer, un control continuo. De esto ya estuvimos viendo cosas en los tutoriales anteriores. Aquellos que quieran curiosearlo o que no lo hayan visto, que se vayan a los tutoriales anteriores a este de Cenio, de la lista de reproducción de Cenio, que todo esto lo explico yo en otros tutoriales anteriores. Y aparte elegimos el tipo de sistema, en caso de que queramos avanzado, porque queramos poner nosotros
las características de nuestro sistema de climatización, pues aquí la introduciríamos, ¿vale? Dicho esto, nos vendríamos ahora al tema de funciones lógicas, que es una pasada, y elegimos, por ejemplo, el número total de datos que queramos, digamos, manejar a la hora de nuestra lógica o lo que nosotros queramos. Por defecto, como valores de un bit, me permite tener hasta 32. Como valores de un byte, me permite tener hasta 16. De 2 bytes, 16 también. Y en formato 4 bytes, puedo tener hasta 8. ¿Vale? Yo voy seleccionando aquí el tipo de número de datos que yo voy a estar trabajando. Y son objetos de comunicación que se están abriendo para enlazar. Bueno, no son objetos en principio, aunque aparecen aquí, pero son, aparte son elementos que yo voy a necesitar para hacer las distintas lógicas. Hablo mi función, por ejemplo, la función 1, y vamos a ver qué es lo que tenemos. El disparador, pues bueno, el disparador podemos tener el dato 1 cuando se active, ¿vale? En este caso podemos habilitar dependiendo de los datos que vamos a tener, como veis. Esto es lo recomiendo yo antes dibujarlo en un cuaderno. Sí, es mejor. Sí, pero sí, bueno, sí. Porque de memoria, las cosas de memoria y de los desplegables, cuando vayas a hacer una lógica, lo dibujas en un cuaderno y luego en ese cuaderno ves cuántas entradas necesitas, cuál es la salida a qué puerta va y este tipo de cosas y es mejor. Y luego ya vas habilitando y deshabilitando estas pestañas, porque si no te haces un lío, no sabes dónde estás. Pero ¿Qué parte del esquema? Que viene bastante bien porque tú ves aquí el tipo de datos de un bit, que es el 1 o el 2 hasta los 32 que teníamos antes habilitados. No tiene sentido que yo elija el 32 cuando no he metido 32 datos. Exacto. Tengo que habilitar los Claro. Luego a continuación tenemos aquí hasta los 16 de un byte. Claro, selecciona todo de la lista desplegable de todas las opciones, ¿cuál es el dato? Pero tenemos que habilitarlo previamente. ¿Vale? En el caso de que queramos condición de que se ejecute lo que es la función que nosotros queramos tener, pues tenemos aquí el tamaño, si es un bit o es un valor constante, como un bit es verdadero o falso, o como es un bit, tengo yo aquí mis funciones que yo quiera usar a lo mejor el dato de entrada 2. ¿Vale? Es igual o no es igual a un valor constante o selecciono el valor 3. ¿Vale? Hace ahí una condición de ejecución, ¿no? Se tiene que dar esto para que se ejecute la función 1, ¿no? Luego me permite hacer operaciones, desde el punto de vista de hacer una operación, imagínate una aritmética por un byte, ¿no? Valor constante, no, me vas a coger el valor de un byte 1 y me lo vas a sumar con el 2, ¿vale? Y el resultado va a ser el N1, ¿vale? O el N16, ¿vale? Sería otro y tú ya iría ahí viendo el tema de hacer toda tu aritmética que tú quieras. Incluso podría ir enlazándola. Haz ahora la operación 2 y esa operación 2 la enlaza, ¿vale? ¿Con otra operación? La enlaza con el N1, que es el resultado, y ya tú haciendo lo que tú vayas necesitando a la hora de lógica. Es muy potente, la verdad es que, potente. Para determinadas aplicaciones que requieren una lógica un poquito más avanzada de lo normal, de lo que te suelen encontrar en un Apto 2, una puerta OR, es un dispositivo de los que merece la pena llevarlo en la maleta de herramientas por lo que pueda pasar. Porque si te hace falta lógica, lo haces. Si te hace falta entrada, lo haces. Si te falta salida, lo haces. Si te hace falta un control de temperatura, lo haces. Tiene una parte de lógica también que puedes elegir la puerta que tú vayas a querer. Exacto. Es que dentro de lo que la operación... Y por el tamaño y el formato que tiene, es un elemento para llevarlo en la maleta de herramientas. Y por tema de precio, es que un módulo lógico... Es que tenemos vale una pasta. Un módulo lógico vale una pasta. Lo que suelen ser muy básicos, te encuentras muy limitado, que al fin de cuentas lo puedes hacer con un Apto 2 prácticamente, pero lo que son muy avanzados, a lo mejor no necesitas todo ese campo de aplicaciones que tiene, y con esto lo resuelve el problema. ¿Vale? Y está utilizando este dispositivo para resolver un problema de lógica dentro de... Además, como te digo, tiene entrada, salida, de temperatura, control de clima, puertas lógicas. Es decir, que te vas a hacer una reparación o tienes un problema de instalación y te puedes sacar de un apuro. Y el tema del resultado, pues hace lo mismo, elige el tamaño, elige dónde quieres que vaya el resultado, a fin de cuentas, esto es una amplia solución a efecto de, bueno, necesita aquí. Es lo que te he dicho, es muy interesante como regalo de boda. A lo mejor la gente no lo sabe apreciar, el de un canal, pero como regalo de boda. No los bolígrafos, ni la velita, ni no, esto. Finalmente, el Herbit, que nos va a decir
que periódicamente, o en este caso cada minuto, esté en funcionamiento, pero yo a lo mejor el que veo también interesante es el de recuperación de dispositivo, que cuando se reinicia, como ves aquí, me va a mandar tanto un 0 como un 1. Es decir, yo reinicio y si yo mando un 0 o un 1 me dice que me he reiniciado. Entonces, a efectos de que se reinicie el sistema, tú puedes tener a lo mejor tu web server cuando este dispositivo se reinició la última vez. Sí. Puedes tener Y te da información de que, cuidado, aquí ha pasado algo. Exacto. Aquí ha reiniciado, ha pasado algo. Entonces tal fecha, oye, el sistema se me ha ido, lo mira y sabe exactamente a qué hora se restauró, ¿vale? Y lo puede hacer, pues bueno, con un retardo determinado, etcétera, ¿vale? Muy bien. Y yo creo que poco más. No nos dejamos nada. Escenas configuradas, las escenas que hemos estado configurando y demás, y el control manual que hemos dicho antes, que es el tema este, que lo podemos deshabilitar, ¿no? Si deshabilitamos el tema de controlar de forma manual el frontal. Yo creo que no me he dejado nada. No te has dejado nada. A ver, tema de configuración, de ver detalles importantes, Sí, ya. de termostato, a lo mejor me dejo alguno, pero vamos, las partes funcionales, sobre todo de entrada y salida, de configuración Las de partes que molan. Las partes que molan las hemos visto. yo creo que sí, ya está, yo creo que sí. Luego los comentarios. En los comentarios luego lo veremos, tío. Bueno, chicos, pues yo tengo que decir que a voz de pronto me gusta mucho el dispositivo y me gusta de lo que te he dicho, me gusta para llevarlo en la maleta de herramientas para las reparaciones. De estas veces que te llaman y te dicen que tengo un problema y no sé lo que es, el hecho de que lleves este dispositivo en la maleta te puede resolver pues mira, pues esta reparación la puedo solventar, que tengo esta idea de hacerla así, tal cual, no sé qué. Y fan coil, electroválvulas, entradas, salidas, termostato. Es que se te ha roto el termostato. Hostia, pero es que está recogiendo la temperatura de otro de una lado, botonera y ya está haciendo el control de clima. ya mientras hasta que se resuelva el problema del Lo saca termostato, adelante. Por tanto, muy interesante y muy útil. No sé, ¿algo más que quieras destacar el dispositivo antes de ya de despedirnos y tal? Yo en principio Poco más. Bueno, chicos, pues lo dicho, valoración buena, nos ha gustado. Me quedo con mi espinita de que no existe un icono que represente un depósito de nivel de llenado, que no lo he visto, no sé si alguien lo tiene. Y poco más, me ha gustado mucho. Ya lo recomendaremos en la lista de los foros de estos de la gente que se casa para las bodas y tal, como ideas de regalo para tu boda, para los invitados de tu boda. Este es un detallazo, es decir, que esto, vamos, lo bordas, esto como regalo de boda, lo bordas, chicos. Bueno, fuera de bromas, muchas gracias por estar aquí, espero que os haya gustado este tuto sobre este dispositivo Zenio y nos vemos en el siguiente tuto de un nuevo dispositivo Zenio. Así que nada, chicos, nos vemos en nuestro canal de YouTube. Chao. chao.